Desde la perspectiva de Trotsky, la caída de la Unión Soviética en 1991 no sería una sorpresa, sino la consecuencia lógica de décadas de degeneración burocrática, iniciada con la consolidación del estalinismo y el abandono de los principios fundamentales del socialismo. Trotsky, en sus textos como La Revolución Traicionada, ya había anticipado que el régimen burocrático estalinista, al sofocar la participación democrática de la clase trabajadora, y al instaurar una casta privilegiada, llevaría al colapso del Estado soviético si no era transformado por una revolución política. La degeneración de la URSS bajo el estalinismo. Para Trotsky, el proyecto soviético comenzó a desviar su curso tras la muerte de Lenin, con el ascenso de Stalin y la creación de una burocracia que usurpó el poder de los soviets, los órganos democráticos de la clase trabajadora. El socialismo, en su concepción, no podía florecer sin una democracia obrera genuina. El monopolio burocrático sobre la economía y la política, aunque permitió la industrialización rápida y la supervivencia inicial de la URSS frente al cerco capitalista, se convirtió en un obstáculo absoluto para el desarrollo socialista. En lugar de una economía planificada gestionada democráticamente por los trabajadores, el estalinismo impuso una planificación centralizada y autoritaria, donde una pequeña élite decidía el destino de millones sin ninguna supervisión ni control real desde abajo. Este sistema, argumentaba Trotsky, estaba condenado al estancamiento y a la eventual crisis, porque la burocracia, al estar separada de las masas trabajadoras, carecía de los conocimientos y la flexibilidad necesarios para dirigir una economía moderna y compleja. No cayó el comunismo sino el estalinismo. La caída de la Unión Soviética fue estudiada por León Trotsky en su genial obra, La Revolución Traicionada. Ahí Trotsky explica cómo el desarrollo de la economía planificada soviética bajo el estalinismo está profundamente vinculada a su crítica a la burocracia. En su análisis, Trotsky veía la burocracia estalinista como un fenómeno contradictorio. Por un lado, había permitido consolidar algunos logros de la Revolución de Octubre, como la nacionalización de la industria y la colectivización de la agricultura, pero, por otro lado, Trotsky argumentaba que la burocracia también representaba un freno al verdadero desarrollo socialista. Un freno relativo. Trotsky reconocía que, en las primeras etapas del desarrollo de la economía planificada, la burocracia jugó un papel necesario, aunque distorsionador. Al centralizar el poder y los recursos, la burocracia estalinista permitió una rápida industrialización en un país que había sido históricamente subdesarrollado. Sin embargo, el carácter autoritario y antidemocrático del estalinismo impedía una verdadera planificación racional basada en la participación activa de la clase trabajadora. En esta etapa, el freno burocrático era relativo porque, a pesar de sus distorsiones, el sistema seguía permitiendo un cierto nivel de progreso económico. Un freno absoluto. Sin embargo, Trotsky preveía que, a medida que la economía soviética avanzara hacia un mayor grado de complejidad y tecnificación, las contradicciones inherentes al régimen burocrático se harían más evidentes. La planificación centralizada burocrática funcionaba de manera ineficiente en una economía diversificada, ya que la falta de control democrático y el dominio de una casta privilegiada generaban corrupción, decisiones económicas erróneas y estancamiento. En este contexto, Trotsky postulaba que la burocracia pasaría de ser un freno relativo a un freno absoluto, es decir, ya no solo ralentizaría el desarrollo económico, sino que lo obstaculizaría directamente. Esto sería especialmente evidente en áreas donde la innovación, la flexibilidad y la gestión eficiente de los recursos serían cruciales. Algo que solo una participación consciente y democrática de la clase trabajadora podría garantizar. Para Trotsky, la solución a esta contradicción era la revolución política, el derrocamiento de la burocracia y la instauración de un auténtico poder proletario que permitiera la planificación democrática de la economía, eliminando los privilegios de la casta burocrática y devolviendo el control de la economía a los trabajadores. La burocracia estalinista pasó de ser un freno relativo, en una etapa menos desarrollada de la economía soviética, a un freno absoluto cuando la tecnificación y la diversificación económica exigían una planificación más flexible y democrática, algo incompatible con el régimen burocrático. Las reformas de Mikhail Gorbachov en los años 80, como la perestroika o reestructuración, y la glasnost o transparencia, eran intentos desesperados de salvar un sistema burocrático en descomposición, pero sin tocar el corazón del problema, la dictadura de la burocracia sobre la clase trabajadora. Gorbachov intentó introducir elementos de mercado y flexibilizar el control político, pero estas reformas no devolvieron el poder a los trabajadores ni establecieron un control democrático sobre la economía. En lugar de revitalizar el socialismo, las reformas simplemente aceleraron la desintegración del Estado soviético, al evidenciar las profundas contradicciones entre la burocracia y las necesidades reales del pueblo.
Cualquier intento de reforma que no implique una revolución política dirigida por la clase trabajadora para derrocar a la burocracia estaba destinado al fracaso. La crisis económica, el desabastecimiento y el creciente descontento social eran síntomas de un régimen agotado que no podía sostenerse sin la participación activa y consciente de los trabajadores. La caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. La caída del muro de Berlín en 1989 y el posterior colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este fue el derrumbe de dictaduras burocráticas que, lejos de representar el socialismo, habían traicionado los principios de la revolución proletaria. Estos regímenes no eran más que variantes del mismo mal que afectaba a la Unión Soviética, el poder de una burocracia que había expropiado políticamente al proletariado. La disolución de la URSS y la renuncia de Gorbachov. Cuando la URSS se disolvió oficialmente en diciembre de 1991, no significó el fracaso del socialismo, sino el colapso final de un Estado obrero degenerado que había sido usurpado por una casta burocrática. El socialismo genuino no fracasó en la URSS, lo que fracasó fue un régimen que se había desviado del camino revolucionario desde hacía décadas. La renuncia de Gorbachov y el ascenso de Boris Yeltsin, un defensor abierto del capitalismo, confirmaron que el destino de la URSS estaba sellado una vez que la burocracia estalinista había minado las bases del poder obrero. Conclusiones. La caída de la URSS no fue una causa perdida, sino una lección importante para el movimiento socialista internacional. El pronóstico de Trotsky siempre fue que la burocracia estalinista, al aislarse de la clase trabajadora, llevaría al colapso o a una restauración capitalista, a menos que la clase obrera interviniera a través de una revolución política para derrocar a la burocracia y restaurar el poder de los soviets. La alternativa de Trotsky siempre fue la lucha por una verdadera democracia obrera, donde los trabajadores gestionaran directamente la economía y la política. Solo una revolución política que expropie a la burocracia y devuelva el control de la economía a los trabajadores podría haber salvado la URSS y evitado la restauración capitalista. En este sentido, la caída de la URSS es una advertencia de lo que ocurre cuando el poder de la clase trabajadora es usurpado por una élite burocrática.